que tiene que ver con un avance tecnológico. Se trata de un reloj, escuchen bien, con inteligencia artificial que ayuda a pacientes que tienen epilepsia. Es un reloj como este, o un reloj como el que tiene uno de nuestros invitados, Tommy Kilner. Gracias, Tommy, por estar aquí. Bienvenido. A ver, ¿lo podés mostrar? Fíjate. A ver, ¿lo puede tomar una cámara? Ahí está, no lo meto. Ahí está. Este reloj, ahora nos vas a dar las características, es este que hablamos, ¿no? Que emplea el aprendizaje automático para identificar convulsiones de pacientes con epilepsia. ¿Es así, Tommy? ¿Cómo estás? Así. Bienvenido. Gracias. Cuando detecte una situación que tengo un ataque de epilepsia, automáticamente empieza a vibrar. Ajá. Y si yo no lo apago con el teléfono, manda una notificación a los contactos de emergencia que dice que estoy teniendo un ataque y a su vez le mando la ubicación donde estoy para que me puedan asistir o ayudar. Ajá. ¿Cuántos años tenés, Tommy? 18. ¿Y de chiquito tenés epilepsia? No, desde octubre del año pasado. ¿Ahora nomás? Ahora, hace muy poquito. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo fue el primer episodio? Estaba en mi casa, me levanté a la mañana, me sentía medio mal, de como estaba siempre. Llamé a mi papá por teléfono y le dije que tenía 40 de fiebre. Ajá. Me dice, es imposible porque es mucha temperatura. Sí. Me dice, yo en un rato voy para casa y llamamos al médico. Como a la hora y media más o menos, lo llamo y le digo que me salía mucha sangre de la cabeza. Y cuando llega a mi casa yo estaba tirado en el piso. ¿De dónde te salía sangre? De la cabeza, tenía un golpe en la cabeza. Ajá. Había abierto la cabeza en el ataque. Sí. Y cuando llega a mi casa me había tirado y yo no me acordaba de nada que había pasado un día anterior. No sabía dónde estaba, ni qué me había pasado, ni que lo había llamado por teléfono a él, ni nada. Yo justo el día anterior había salido a una fiesta, entonces pensaron que había tomado algún tipo de droga o que me habían lastimado o algo. Sí. Me llaman a la clínica y como nadie me había visto, entré como en un cuadro que podía ser epilepsia, pero no estaba confirmado todavía la epilepsia. Claro. Pasó el tiempo, me medicaron preventivamente con una dosis muy pequeña para no tener convulsiones. Pasó un tiempo, yo en el medio me fui de viaje, no tuve ningún indicio ni nada de epilepsia. Y el día del partido del Mundial de los cuartos de final, una hora antes, estaba con mi hermana en mi casa y sentí un golpe en la pieza mía. Entró y me empieza convulsionando. Otra vez convulsión. Otra vez, pero ahí ya me vieron. Bien. Entonces se confirmó el diagnóstico. Ahora vamos a seguir hablando de la confirmación del diagnóstico, del reloj que utilizás, de cómo fueron los días posteriores a este octubre 2022. Yo pensé que me ibas a hablar de cuando eras más chico. Pero quiero presentar al doctor Alejandro Anderson. Bienvenido, doctor. Gracias, Guillermo. Primero, para definir qué es la epilepsia. Mira, la epilepsia es una alteración neurológica donde un grupo de tus 86.000 millones de neuronas comienzan a batir al mismo tiempo. Las neuronas son como muy prolijas, muy ordenadas, funcionan por turnos, una y otra. Pero cuando tenés un conjunto que funcionan sincrónicamente, esa actividad eléctrica arrastra al resto o todas, ¿no? Todo el cerebro, y tenés entonces las famosas crisis epilépticas de todo el cerebro o de una parte. Esto es autolimitado. Y según cuál es la parte del cerebro que se enciende, son los síntomas. Por supuesto que convulsión tónico-clónica generalizada, como la que estabas contando, implica todo el cerebro, una contracción tónica de segundos o de un minuto, y después los movimientos clónicos se puede quedar como dormido. Esto en Argentina lo tienen 13 personas cada 1000 habitantes, así que la epilepsia es una patología ¿Es mucho? muy frecuente. Sí. Vos tenés en el planeta, oscilan entre 5, 6 hasta 70 por cada 1000 habitantes. La Argentina tiene 13. ¿Es congénito esto, doctor? O sea, ¿cómo se identifica que alguien puede tener epilepsia? Siempre para tener la epilepsia tenés que tener un problema en el hardware. Tenés que tener como una mala conexión entre esas neuronas o los circuitos inhibitorios que no funcionen. Pero esto puede ser porque tenés un gen que te predispone a eso, y eso es genético, o porque tuviste un problema en el parto, y eso ya sería congénito, pero no genético. O, bueno, podés haber tenido de chico una encefalitis, haber tenido un traumatismo del cráneo, o hay pacientes que hasta tienen un tumor, hay malformaciones vasculares, doctor, etcétera. ¿Investigaste en tu caso por qué podés haber tenido epilepsia? Yo en mi caso tuve, en marzo del año pasado, un golpe fuerte en la cabeza, con un hematoma muy grande, y el médico me explicó que puede ser que el hematoma me haya generado la epilepsia, o que el hematoma haya ayudado que este gen se desate más rápido. Claro, porque no es habitual la edad, ¿no? Digo, la edad en la que se declara la epilepsia, ¿es habitual o se suele declarar antes? Tenés como picos en la primera infancia
picos entre los 15 y los 25 años, y después tenés otro pico tardío alrededor de los 70, está dentro de las que esos son posibilidades. vasculares. Sí, está dentro de las posibilidades, Sí, pero... y se soluciona con operación, porque digo, yo conozco el caso de una persona que tenía epilepsia bastante fuerte, se operó, es más, recuerdo porque inclusive yo le doné sangre, se operó y a partir de ahí nunca más tuvo. ¿Es una buena opción la operación o está reservada a ciertos casos, es riesgosa? La operación, la cirugía de la epilepsia, está reservada en general para los pacientes con epilepsia refractaria, que son los que no responden a 3 drogas en las dosis máximas. Ese es uno de los criterios. Por otro lado, tenés que tener identificado el foco, el lugar que te gatilla la crisis y que esté en un lugar que no se te complique cuando haces la cirugía. Imagínate que tenés el foco Claro, justo en el claro, área claro. del lenguaje. No, Bueno, claro, puedes intervenir en la Exactamente. Ahora, doctor, me quedé con esto, ¿no? Porque pienso en jugadores de fútbol, cabezazos, en boxeadores, en gente que tiene accidentes, gente que se cae. Tommy dijo, a partir de un golpe que tuvo en marzo, en octubre se acelera ese gen. ¿Se da habitualmente que un golpe pueda generar epilepsia? Sí, es posible. Siempre hay muchos posibles desencadenantes. Y una vez que tenés el patrón de la crisis, te vas a encontrar con pacientes que tienen alguna percepción previa a la crisis, pródromos cuando están un poco alejados, aura cuando lo tenés minutos antes. Y un poco el fundamento de todos estos relojes inteligentes que se vienen poniendo es tener un instrumento que te permita aprovechar esas variables biológicas previas a la crisis. A ver, ¿cómo es el reloj? ¿Ya accionó sobre vos para darte una llamada? ¿Una emergencia? Me advirtió muchas veces, ninguno desencadenó un ataque, porque el reloj detecta tanto ataques como situaciones donde yo esté que me pueda generar un ataque. ¿Y cómo actúas ahí? Lo apago porque estoy bien y trato de relajarme un poco, de alejarme de la situación o de tomar un poco de aire. ¿No te medicás en ese momento? No, porque me medico a la mañana y a la noche. ¿Qué tomas pastillas? Sí. ¿Cuántas por día? Por día son 10. 10 pastillas por día tomás. Ajá, ¿de qué tipo, doctor? Digo, por ahí él no sabe específicamente. No sé el esquema de él, ¿Qué son pastillas anticonvulsivantes. pero Son sí que- Keppra y Vimpat. Son 2 anticonvulsivantes. Son 2 anticonvulsivantes. efectivamente. Son anticonvulsivantes. Sí, evitan que las neuronas tengan esas descargas masivas, compensan la ausencia de los circuitos inhibitorios. Sí. Volviendo al tema de los síntomas previos, hay pacientes que lo tienen de una manera muy especial y los ayuda. Yo tengo un paciente que huele a goma quemada. Mira. Unos 10 o 15 minutos antes de la crisis, él sabe que le va a venir la crisis. Cuando ninguna goma se está quemando. Tiene Claro. como fantosmia, Pero, que dice. claro, pero imagínate que este reloj te mide, por un lado, la conductancia eléctrica de la piel. Quiere decir Claro. que cuando se activa el simpático y estás en estrés, te lo registra. Te mide la frecuencia cardíaca, pero también te mide el electrocardiograma, si tenés una arritmia previa. Te mide la temperatura de la piel. Ajá. Te mide si te estás moviendo de una manera diferente, porque tienen un acelerómetro, un giróscopo y además una cosa que se llama actígrafo, Claro. que con los movimientos de la muñeca sabes si estás despierto o dormido. Claro. Tommy, a ver, por último, ¿estás inhibido de algo o haces deporte, puedes comer de todo? No, hoy en día ya no, porque el último ataque fue en enero. Hasta hace un tiempo no podía manejar, no podía quedar solo, no podía cabecear jugando al fútbol. Sí. Y ya hoy en día no puedo hacer deporte por un tema que me explicaron que los músculos me quedaron como atrofiados de los ataques. Tengo que empezar con una rehabilitación de cada músculo para poder hacer deporte normalmente. Sí. Y me tengo que cuidar más que nada con el sueño, las horas de sueño. Dormir por lo menos 8 horas es lo ideal. Sí. Y tener cuidado más que nada con las luces, una fiesta Claro. y eso. Entendemos. En el lapso de cuánto tiempo él evolucionaría favorablemente para ya no tener que evitar poder ir a una fiesta o jugar un partido. Y en general vos te fijás si hace por lo menos 6 meses que no hay crisis. Los electroencefalogramas, una cosa es que muestren descargas y otra cosa es que ya no tengan descargas. Y después también podés recurrir a los síntomas más pequeños, pero que no son crisis, que siente el paciente, o podrías considerar a ver qué variable biológica te muestra el dispositivo para tener otro dato extra y tener la idea de si ya se está compensando y controlando. O sea, el esto cuadro. alguna vez se termina o aminora muchísimo. Sí, o sea, digo, sí. para ir terminando ya De todos modos, los esquemas es tratar que el paciente esté por lo menos
por lo menos lo que hacemos nosotros, 5 años libres de crisis antes de pensar en ir bajando las dosis o sacando las dosis de los anticonvulsivantes.